Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bien, bien. Perfecto. Francisca, veo que te quedó una emoción de alegría o de qué fue, Francisca. No, es que lloré mucho. Sí, es normal sentir emociones, ¿eh? Son emociones que descargas porque son sensaciones diferentes a las que puedes estar sintiendo en un momento determinado. Cristina, ¿cómo te sientes tú? Aún despertando. Muy bien, Pero bien. perfecto. Julio, ¿cómo estás tú ahora? Bien, ¿sí me Perfecto. escuchas? Sí, sí te escuchamos. Ok. Bien, Lau, ¿qué tal? ¿Cómo sentiste esa experiencia? Bien, bien. Perfecto. Linda, ahora dime tú. Wow. Muchas gracias. Qué bonito. Bien, ahora, Mm. bueno, yo les quiero decir que fue una experiencia muy bonita y fue algo pesada por la situación de que fueron los participantes, cada uno tuvo su experiencia, cada uno tuvo su interferencia, pero a final de cuentas, esa interferencia se la fueron quitando gracias a que ustedes mismos cooperaron y hicieron lo posible para hacerla. Yo como operador de hipnosis y Ana, únicamente pues somos guías de ustedes y ustedes son los que hacen funcionar esta situación de la hipnosis. Eh, Quisiera saber, aunque sea brevemente, que cada uno me diera su punto de vista antes y después de la experiencia. Iniciamos con Cristina. Eh, bueno, fue una experiencia muy profunda y yo sí venía con una sensación de que algo estaba ocurriendo y me da mucha alegría saber bueno, el porqué de la situación. Ujú, Sigo sintiendo bastante molestia, pero ujú, siento que era porque como que se estaba colgando en mí, claro, claro. ¿sí? Pero muchas gracias a todos y a ti y Ana, todos, muchas gracias. Bien. Ahora quisiera que Julio nos diera su situación de cómo se siente ahorita, antes y después de la sesión. Julio, por favor. Este, sí, pues yo la verdad entré sin muchos nervios, este, con la intención de hacer el ejercicio y, y bueno, ya he practicado varias meditaciones guiadas también y Ujú, como que ya estoy un poco familiarizado con todo esto. Cuando entramos, em, siento lo que la mayoría de las veces siento yo cuando entro a estos ejercicios, ujú. el cuerpo un poco pesado, pero la otra sensación no la había sentido, la de sentir el cuerpo caliente. En un momento pues sí me incomodó porque sentía como que mucho calor, demasiado, y de repente se fue otra vez y otra vez volvió, pero ya no tan incómodo. Se sintieron muchas sensaciones extrañas cuando me indujiste a elevar un poquito la vibración. Fue como que un momento más relajante, Claro, se sentí incluso frescura y como que bien livianito el cuerpo, pero me sentí muy bien. En, en el transcurso del ejercicio alcancé a visualizar claro, cosas extrañas, incluso vi, vi como otros seres, pero como en 2, 3 segundos se desaparecían. Los estaba viendo como a distancia, no los podía ver tan de cerca, pero sí alcanzaba bien la figura de una cara, no sé, como de un ser que no era de aquí, y se iba desvaneciendo. ok, mira, te voy a dar una explicación breve. Cuando suceden esas situaciones, Ana Ajá, observó que no tenías ninguna conexión energética con ningún tipo de entidades.
Ajá. Estas entidades, y va para todos para que lo escuchen y lo sepan, están siempre acechando y están buscando el momento exacto para poder conectar contigo. ¿Cómo? Con tristezas, con angustias, con odio, con coraje, con rencores, con culpas. Muchas situaciones a eso se debe que cuando ocurre, como en este caso del padre de Cristina, que tenía tristezas y penas, es ahí donde lo tomaron. Y esas conexiones luego se transmiten de generación en generación. Por eso es bueno liberarse de esas situaciones y poco a poco entender y abrir la conciencia para que la gente sepa cómo quitarse esas entidades. Cuando tú empiezas a comprender que no necesitas esas tristezas, odios, angustias, corajes, rencores, o lo que llamamos generalmente eh, emociones negativas, estas entidades no le das cavidad a que hagan contacto contigo. Claro, también hay otras formas, por medio de religiones, por medio de creencias, por muchas situaciones, todo eso igual vienen las conexiones, pero básicamente son las emociones negativas o lo que le llamamos o lo que le podemos decir las emociones negativas. Bien, entonces ahora quiero, Julisa, que me diga lo mismo, antes y después de la sesión. Julisa, por favor. Sí, mira, antes de estar en el proceso de, ¿no? de la conexión, es de que siempre que he tratado de hacer una prueba de hipnosis, ya sea, por ejemplo, a través de Carlos, ¿no? Que daba ciertas sesiones para que veamos si teníamos susceptibilidad, pasaba que siempre me picaba el cuerpo. Tenía una picazón terrible, ¿no? Y hoy día pues me pasó lo mismo, que fue te manifesté. Claro. Y otra cosa es de que cuando había un momento en que creo que fue a través de Ana, ¿no? Que le dijeron que le pidieron que vea qué es lo que ella veía, ¿no? Es que yo empecé a sentir que otra vez que el corazón se me aceleraba y a la altura del estómago también. Era como una pulsación acelerada. Y sin Perfecto. embargo, cuando ella no visualizó y dijo de que este reptiliano me había tirado en un pozo, ¿no? Digamos que cuando empezó a decir eso es que ya mi corazón empezó a tranquilizarse. Claro. Y cuando he salido de ese pozo y lo he llenado, ¿no? de frecuencias altas, es que recién he sentido paz y mi corazón se tranquilizó, igual desapareció el latido de mi estómago. Claro. Así una Muy sensación bien. extraña y bonita, placentera. Claro, desde luego. ¿Esta la había sentido en alguna otra sesión, si es que hiciste alguna otra sesión con alguien más? No, nunca lo he hecho con nadie más, sino que por mi propia cuenta he tratado Ok. de relajarme, de meditar por mí misma Ujú. y, y eso, ¿no? Esa picazón y esa aceleración que sentía, ¿no? Y me llegaba hasta los oídos, la pulsación acelerada de mi corazón. O sea, por mí misma siempre he sentido eso, Ahora, ¿no? esta sensación que sentías, ¿la sentías también aunque no meditaras? Es decir, en tus actividades normales, cuando ibas a la calle. Ok, muy bien. Y ¿Y ahora cómo te sientes? me siento aliviada, es una sensación de paz. Es más, cuando me hiciste subir a frecuencia 1000, y dijiste que congelemos ¿no? esa línea de tiempo, empecé así como jugando, ¿no? A ver si la podía subir a 1500, a 2000. Yo ya la había subido y no sé si te diste cuenta que estaba Sí, sonriendo. claro, claro, Era, claro. no podía controlar esa sensación de algarabía, ¿no? Por eso en determinado momento, Julissa, te pregunté que estabas haciendo algo aparte porque sí estaba. Vi que esa es la parte importante también de poder observar y tener la visualización de las personas que entran en hipnosis porque ves la expresión corporal y te das cuenta que algo está pasando. Ujú, sí. Perfecto. Ahora, por favor, Linda, platícanos antes, durante y después, si nos quieres platicar tu sensación. Bueno, antes pues estaba la expectativa cuando empezaste a dar las instrucciones, como que me dije a mí misma como ya, cálmate, como pon atención. La compañera cuando empezó a contar su experiencia
Al día de ayer me sirvió mucho cuando dijo que nos concentráramos en tu voz. Y cuando lo empecé a hacer así, pues llegaron estas imágenes que en algún momento las asocié con vida pasada, en algún momento siento que fui como pescador y como, sí, un hombre como, no sé, como anciano. Eso fue lo que vi y los abejorros, que a veces veo abejorros, pero estos eran raros sin alas y Sí, entonces, bueno, cuando ya estábamos con lo de mi papá, fue raro porque yo no me acordaba y pues sí, sí estaba sintiendo mucho lo que les digo de que giraba el mueble que estoy aquí alrededor, que está acá atrás de mí, y sentía que giraba todo alrededor, como que me asusté un poco y en medio de que hablábamos, caí en cuenta que mi papá tuvo vértigo. ok, sí, estaba sintiendo Y, exactamente lo mismo que él sintió. y yo no me acordaba de eso y también de una brujería que pues aquí en Colombia le dicen así, pero pues supuestamente fue un entierro y él tuvo un intento de suicidio y como que me acuerdo de ese momento que como que yo ya no la tenía no lo tenía tan presente, pero como que todo se fue como a la hora, ¿no? Como al vértigo, que es algo cercano, y ahí fue que ya me ayudaron y siento que pude, en el momento que dijiste que las manos tocaran, cerré los ojos y sentí como otras manos Claro. abriendo el portal, como, sí, ¿Recuerdan que al inicio de la charla les dije que las sensaciones iban a ser diferentes a lo que regularmente sientes en estado consciente? Es porque cuando hay una conexión energética, a tu alrededor se mueven muchas energías. Esas energías también, como dice y la describió Julio, igual se dan. La diferencia es que mientras no tengas esas conexiones, pueden estar a tu alrededor, puede estar a 1 metro tuyo, pero mientras no tengas conexiones, no te pasa absolutamente nada. Es el temor a que mucha gente tiene de que qué va a pasar y que me voy a conectar y que voy a quedar como loco o me van a dominar mi mente, me van a pedir mi cuenta, etc. O sea, hay muchas historias que realmente son falsas respecto a la hipnosis. Entonces, eso es los mitos que desafortunadamente han hecho que la gente pierda una confianza sobre la hipnosis regresiva, ¿no? Claro, indistintamente e independientemente del trabajo, del tipo de hipnosis que se haga. Entonces, a veces esas creencias vanas de lo que es una real hipnosis se pierden lo que es una esencia real. Muy bien, Linda. Entonces, ahora, Francisca, lo mismo para ti, antes, durante y después. Pues voy a tratar de apegarme a lo que quería decir desde un principio. Ayer que escuché la grabación que me mandó al principio, le digo que no escuché bien la grabación porque había un ruido constante. Después lo volví a escuchar y me concentré en su voz. Yo no pensé, yo iba sin ninguna expectativa. Claro. Y empecé a sentirme dentro de un remolino de nube, como un humo más bien, entre rojizo y anaranjado. Y yo estaba como en el centro. Y al fondo de ese remolino había de repente como una chispa, como las que se hacen con 2 cables, muy blanca. Entonces yo trataba de llegar hasta allá, pero ese remolino hacía que se me revolviera el estómago, casi a punto de vomitar, y se me desaparecía la luz y yo iba hacia esa luz, pero era más fuerte las ganas de volver. Terminé abriendo los ojos. Entonces ahora venía y dije yo, porque para mí es más la sensibilidad, el sentir. Dije, voy a ver qué siento o a ver qué pasa. Si puedo visualizar otra vez, pues qué bueno. Esto que nos estás platicando es mientras el día de ayer estabas viendo. Ok. Sí, y ahora que venía bien emocionada, dije, ahora sí voy a visualizar, a ver qué pasa. Y bueno, y eso que me dicen de lo que ese ser que estaba conmigo y eso, me sorprendió porque siempre mi hija y yo creemos mucho en las energías, las dos. Y yo a veces escucho un zumbido muy fuerte en mi cabeza,
yo sé que muchas personas lo han sentido en mi familia, pero han durado años con eso. Y a mí apenas me empieza, pero digo, no, esto no es físico, no es natural, y lo rechazo. Y se va ese zumbido. Es cierto que hemos tenido avistamientos. Tengo fotos de los avistamientos bien claros. Mi papá también tuvo avistamientos en México, en Sonora. Y yo los tuve aquí en Tucson y aquí en mi casa, muy cerquita de mí. Y muchos. Y miré como una puerta dimensional también, algo como si en el cielo azul estuviera como cuando ponen una pintura así con una brocha. A lo lejos, eso es lo que se miraba, pero era tan brillante y de repente estaba rodeada de muchas como bolas blancas, muchísimas, que se subieron al cielo y desaparecieron. Dije yo, ¿cómo las demás gente no lo miran? Y mi hija y yo sí. Claro. Al último le tomé una foto y después pensé que no les importaba a nadie en esas fotos porque pues no me van a creer. Tengo las fotos, pero no me van a creer. Y empecé a borrarlas y dejé como 2 o 3 de esas fotos. Luego nos las compartes. No las compartí, yo pensaba compartirlas y no, pues dije, ¿a quién le va a importar tantas cosas que se hablan? Y nadie cree en eso, de todas maneras. Pero nunca pensé que, dije, a lo mejor algo pasa. Bueno, cuando entré en hipnosis, sí entré porque realmente, como le digo, yo empecé a llorar muchísimo. Y dije, ¿por qué? Si no siento dolor, no siento presión en mi pecho ni nada. Pero ya para terminar, sí sentí mucha opresión, que no podía ni hablar, una congoja fuerte en mi pecho. No podía hablar. No, yo soy de sentir, pero como le digo, no sentía ni miraba nada. Entonces me decían que estaba alguien a un lado de mí, yo no lo sentía ni miraba nada. Entonces, lo que quise fue confiar. Por algo les di el permiso a ustedes de que pudieran optar por mí. Y a lo último, pues, estoy todavía tratando de entrelazar las cosas. ¿Qué quiere decir? O sea, he tenido contacto con estos seres sin darme cuenta porque los he visto en diferentes oportunidades y la demás gente no se da cuenta, no los mira. Entonces, eso es lo que me quedé pensando. Y cuando usted decía para subir el nivel de ¿cómo se dice? Nivel energético. Sí, no me venía nada a la mente. Nada, ni el número, nada. Dice, estoy perdida, ¿qué está pasando? Entonces, yo sé que somos creadores. Y yo creo que todo lo que está pasando es por algo, ¿no? Entonces, usted me dice, vamos a 2000, vamos a subir nuestra energía a 2000. Yo lo creo y creo esa situación. Claro. Entonces, me siento satisfecha por lo que ha pasado. Estoy aprendiendo mucho más. Y estoy contenta porque sé que sí pude entrar anoche, pero ese deseo de vomitar, como que, no sé, en verdad estaba dentro de un remolino. Claro, sí. Y esa chispa, y luego de repente, que lo único que yo quería preguntarle, pero pues ya salimos de eso, es que en ocasiones, por ejemplo, yo voy a la tienda con mi hija, y no sé, necesito hablarle, por ejemplo, a la persona que está enfrente de mí en la línea, y hablo con esa persona y le empiezo a decir cosas que no vienen de mí, porque es como si fuera un pensamiento y nomás sale. Pero no son cosas negativas. Claro. Son cosas que, por ejemplo, no sé, como esperanzas, como no sé qué. Por ejemplo, yo tengo una hermana que le dije que algo iba a pasar en su vida, que tenía que agarrar mucha fuerza, iba a ser una experiencia muy grande, pero que algo muy grave iba a pasar en su familia, pero que ahí iba a estar a prueba su ser interior, su fortaleza, su energía, o sea, muchas cosas, ¿no? Y sí, al poco tiempo su hijo, uno de sus hijos se quedó en coma. Pero su cerebro, nos lo enseñaron, estaba negro, no tenía vida. Y al año, 2 años, ya tiene completo su cerebro de nuevo. Está internado, pero lo reconoce y todo. O sea, son cosas que yo no sabía que iba a pasar eso. Claro, sí. O por ejemplo, una hermana que dice, me van a operar, Marisa, está el COVID y tengo miedo. Y le digo, ¿sabes qué? Vas a ir a la sala de operaciones, pero no te van a cortar. De alguna manera van a desaparecer esa piedra que tienes.
Y cuando ella fue al quirófano, se acordó de lo que le estaba diciendo yo, y con ultrasonido le rompieron esa piedra. No la cortaron, pero sí entró a quirófano. Son cosas que me pasan y ahora digo, es mi ser, ¿qué es lo que hace que yo diga eso? O ahora ya solo porque está controlada, o qué es lo que pasa. O sea, no, es raro. Lo que pasa que creo yo, por lo que me estás diciendo, tu energía igual todavía no la sabes dominar del todo y hay parte interna tuya que te dice cómo hacer las cosas. Es tu otro yo, es tu parte sutil. El cuerpo está compaginado en dos divisiones, principalmente el cuerpo físico y el cuerpo sutil. Cuando están compaginadas, sabes exactamente qué es lo que quieres, qué es lo que haces y qué es lo que haces. En esa parte, cuando se iguala, entonces cuando tu mente empieza a despertar a conciencia y empieza a comprender muchas cosas que a lo mejor los demás no. Por ejemplo, esto que estás diciendo de los ovnis que tú los ves y las naves que fotografías y que a nadie le interesa, o que a lo mejor tú ves algo y ellos no lo ven, son esas situaciones. Tu parte sutil está conectada de alguna manera o estaba conectada como lo vimos, que tenías una placa de hierro. ¿Qué es lo que quiero que me digas ahorita? ¿Qué sentiste antes, durante y después? Porque Vana te visualizó esa placa de hierro, también Cristina, que la tenías a la altura de la nariz, cubriéndote el rostro. Y ahora quiero que me digas si sentías alguna sensación antes de la sesión y ahora después. Pues eso es lo extraño, o sea, que muchas veces he sentido una presión, como que aquí sí, como que oprimen, o como calambritos, o como hormigueo, Claro. o como una pesadez aquí, en este punto. Y ahora sentí como que cuando me dijeron que ya que estaba uno gris y que, bueno, que se quedó todo paralizado, al ratito empecé a sentir así como todo lo que es mi mano así en mi frente, esta parte, como una pesadez y como que me oprimía. Claro, sí. Porque no Y querían la después, desconexión contigo. Ajá. y después cuando ya estuvimos todos juntos energéticamente y ya se desapareció todo eso. Claro, sí. Es que esa es la finalidad de hacer este tipo de conexiones energéticas, porque puede ser que necesitemos también un poquito de la ayuda de los demás para que todos, entre todas las energías de cada uno, elimine cada uno su energía. Esto se hace así generalmente cuando no es una sesión directa con una persona, porque es una sensación que tienes de toda la energía y sientes inclusive hasta físicamente llegas a sentir calor. A muchas de otras sesiones que hemos tenido, mucha gente dice que siente el calor y siente una sensación muy agradable en todo su cuerpo, principalmente en las manos, cuando realizamos estas conexiones energéticas. Sí. Entonces, es una sensación muy, muy diferente y ojalá me pudieras, bueno, cada uno, desde luego, me pudieran ir adelantando posteriormente en días cómo se han sentido, mandando mensaje, cómo se sienten. Me agradaría mucho para saber también respecto a la sesión, lo que se avanzó de lo que cada uno tenía. Muy bien, Claro Francisca, que te sí. agradezco. Muy bien. Ahora, Lau, por favor, quisiera que me dieras tu conjetura, lo que piensas antes, durante y después. Lau, por favor. Te voy a Bueno, leer. yo antes estuve muy tranquila, Ujú. como tratando de no esperar nada y que fluyera todo. Durante, por ejemplo, cuando vi esa escena, yo recuerdo que de niña como que tenía muchas pesadillas a partir de ahí, pero pensé que era algo normal. Ahora me di cuenta de la parte, o sea, el fondo, pues la parte sutil. Y en sí, ya cuando empezaste a ir con otras personas, eh, sentí de repente un poco de miedo porque es como estar en el instante, es como viajar al pasado cuando eres niña y sentir todo de nuevo. Claro que sí. Entonces, ya no era una mujer, o sea, ya la vi completamente, era como una mujer, como una reptil, era verde, su traje pegado era como muy sexual, o sea, la imagen de ella. Entonces me empezó a dar miedo, pero pues empecé a controlarlo y empecé a trabajar personalmente con eso ya sola. Y ya después
Pues empecé a subir mi energía y como a comprender y me siento pues tranquila y bien. Perfecto, muy bien. Les voy a explicar algo. Muchas veces en el estado onírico, en el estado de sueño, se nos manifiestan seres que conocimos en vida o que conocemos todavía que estén vivas, entidades religiosas como dioses, cristos, vírgenes, ángeles, arcángeles, sacerdotes, eh, pero realmente no son seres que sea así su fisonomía, sino que son entidades que tratan de conectar con uno, de una de otra manera con cada uno. Muchas veces lo logran desde antes, muchas veces lo logran porque ya hay una conexión, a lo que le llamamos nosotros una conexión de generación, o sea, es decir, de generación de familia en familia. Entonces, estas conexiones a veces se nos dan, pero se nos manifiestan en estas formas para crear un holograma y engañar a las personas y que las personas confíen en esa, porque muchos dicen, inclusive, es que yo vi a Dios, me habló, yo vi a la Virgen, me habló, yo vi a un sacerdote que siempre voy a confesarme o a la iglesia con él y me habló, vi a mis amigos que ya estaban fallecidos y me hablaron y me platicaron de cuando estábamos, o soñé con ellos cuando estaba vivo, y cuando jugábamos, platicábamos, o disfrutábamos o nos divertíamos juntos. A veces los sueños así se manejan, pero porque nos manipulan en muchas veces, muchas ocasiones. Cuando ya empiezas a entrar en conciencia, y les digo esto porque me ha pasado a mí muchas veces, cuando ya empiezas a entrar en conciencia, durante el sueño, yo mismo me doy cuenta que es un sueño y ya las cosas cambian cuando te das cuenta y les digo a esa entidad, tú no eres quien dice ser y las cosas ya cambian o se me cambia otro panorama diferente. ¿Qué pasa? Como cuando ya tienes la conciencia abierta o despejada, estas entidades se dan cuenta que ya no pueden conectar contigo de una u otra manera, aunque se disfracen de familiares, de amigos, de dioses, de personas conocidas, vivas o fallecidas. Esto generalmente pasa mucho en los sueños. Entonces, estas entidades conectan a través de las personas por sus creencias. Entonces, cuando ya tienes esa conciencia abierta y que poco a poco vas despejando tu mente de creencias que realmente te hacen conectar, tu mente y tu cuerpo etérico empieza a despejar esas conexiones para evitarlas. Entonces ya cuando tu parte se empieza a equilibrar, tu parte física y tu parte energética empiezan a tener una paridad y ya empiezas a despertar más la conciencia. Entonces estas sesiones sirven demasiado porque te dan la facilidad de poder a veces distinguir cuando es alguien conocido y cuando no. Por ejemplo, hubo en algún momento que el padre déjame acordar, aquí está, ajá, que no era su padre, sino que era una persona disfrazada, una entidad disfrazada y que lo estaba manipulando. Entonces, esa es una sensación de que dices, estoy viendo a mi padre, pero cuando ya lo ves y dices, tócala, y te va a transmitir su nivel energético y se te va a transmitir a través de su ADN, su verdadera identidad. Entonces ahí te das cuenta cuando realmente te crean un holograma para que tú sientas o pienses o creas que estás viendo a una persona que realmente no lo es. A veces es un poquito difícil conjeturar todas estas cosas porque tenemos diferentes creencias que realmente pues ya las traemos inculcadas desde la infancia, inclusive de vida tras vida. Entonces eso a veces es lo que nos hace un poquito renuentes a creer o a entender la realidad de las cosas. Jaime. Sí. Una pregunta. Ahorita que hablas sobre las entidades, ¿no? Sobre santos, vírgenes, perdón. En lo personal, por ejemplo, siempre he sentido cierta aversión a los santos, ¿no? A las vírgenes, a los sacerdotes, a las religiones. Segundo es de que me sorprendió Anita cuando habló sobre esta interferencia que me había tirado a un pozo, porque siempre he estado cuidando, ¿no? mi energía, pero sí me daba cuenta de que andaba con la pila baja, como se le dice, ¿no? Claro, sí. Y me sentí extrañada que cuando Anita comentó sobre esta indiferencia, mi pensamiento fue, este adefesio, ¿cómo se ha atrevido a tirarme a ese pozo? Iluso, ¿no? O sea, me encontré en un momento en que no le tenía miedo, sino que pensaba o sentía, ¿cómo se ha atrevido? ¿No? ¿Cómo es esto posible? Pero
hay algo que también me dejó pensando, o mejor sintiendo, de que yo sentía que algo había raro, ¿no? Pero tal vez faltaba esa conexión entre el cuerpo energético, el cuerpo subliminal y el cuerpo físico Exacto. o emocional, porque con mi grupo de amigas, por ejemplo, ya llevo como 2 meses en que me reúno con ellas, a pesar del contexto, ¿no? En casa 2, 3 personas, y me suelo reír, incluso me dicen, oye, tu risa ha cambiado, eres hasta sarcástica, ¿no? Pero le digo, pero es que hay que reírse, y me sorprende de que haya estado ahí, ¿no? Y sin embargo yo había estado riendo, pero ¿cómo es posible, no? La desconexión entre el cuerpo sutil y cuerpo emocional. Mm, algo, es más, me quedé pensando incluso, yo incluso me preguntaba, ¿cómo puedo elevar mi frecuencia, no? Y hoy día, a través de la sesión, ¿no? Ujú. Primera vez que lo logro. Y también estaba un poco confundida o sorprendida porque cuando se me apagó la laptop, ¿no? Tuve que prenderla, encenderla de nuevo, se apagó la batería Ujú. y en primer momento pensé, me desconecté y luego la prendí y apareció, ¿no? Activé el micrófono y me eché y dije, voy a regresar a la hipnosis, voy a regresar. Es como que no había roto el hilito ahí de la conexión con el grupo. Claro. Y Sí, no sé sí, si dime. es esto que no me ha permitido visualizar porque ¿por qué no puedo visualizar como mis demás compañeros? No entiendo. ¿O se Bueno, puede lograr lo que o hay alguna pasa, interferencia? lo que pasa es esto, y esto también hay que tenerlo muy en cuenta, porque, Julissa, no todos tenemos la misma capacidad. Aunque sí la tenemos, pero en diferente grado, no Me tenemos hubiera todos la gustado misma ser capacidad. operadora, pero ya ni esperanza para ser operadora. No, es que te voy a explicar. No hay que dar pasos alcanzados. Digo, esto es para todos, desde luego. O sea, todos pueden ser que quieran ser, pueden ser operadores, pueden ser telépatas, pueden ser personas de soporte, pero es que todo es un proceso. Yo voy a platicar algo y además ahorita a Anita le va a tocar ya hablar, pero Sí. contar algo. Y quiero que le atención a Anita porque tiene una gran explicación que darles. Con Anita tengo un poquito más de año y medio conociéndonos, Anita. Y más o menos. Entonces, en ese tiempo ha desarrollado mucho, pero es a través de ensayo, trabajo, una sesión larga, una sesión corta. A veces nos hemos desmadrugado hasta 2, 3 de la mañana, hemos tenido sesiones hasta horas como casi la de ahorita, pero es decir, es cuestión de practicar. Es como cuando practicas un deporte. No a la primera, si te gusta el voleibol, no a la primera vas a dominar el balón, o fútbol tampoco a la primera. Entonces tienes que hacer práctica, ensayo, práctica, hasta que te salgan bien perfectas las cosas o te salgan de la mejor manera. Entonces Anita es una de las personas que igual, no les voy a adelantar, pero ya voy a dejar de hablar, Anita. Ella ha tenido un excelente progreso en el poco tiempo que nos conocemos. Anita, por favor, te cedo la palabra. No quiero hablar más, yo porque Anita, Escucha, cuéntales y para que te escuchen atentamente. pero sí me escuchan. Sí. A ver si, Anita. Sí. Ah, bueno. Mira, desde mi experiencia, cuando vamos empezando una sesión, digo, yo no conozco a nadie y no sé qué va a salir, no sé qué va a pasar. Y en muchas ocasiones a mí se me presentan imágenes que para mí no tienen ningún sentido y muchas veces para el cliente, vamos a decir, tampoco tienen sentido porque muchas veces ellos esperan algo cercano, próximo, ¿no? En su entorno, pero muchas veces las situaciones vienen de otras vidas o de cosas que ellos no saben tampoco. Entonces, como dice Jaime, en prácticas y en prácticas, pues sí se va consiguiendo algo, se va acentuando, porque en un principio tenía solamente las visiones así como ustedes vieron, y ahora ya conforme va pasando el tiempo, ya le digo a Jaime, siento el dolor acá, siento un malestar, se me revolvió el estómago vacío, y situaciones así que ya van haciendo como más susceptible digamos, mi desarrollo, ¿no? Para yo poder hacer eso.
como dice Jaime, sí se pegan las energías y a mí me llama mucho la atención eso que dicen que dijo que no les tiene, digamos, fe a las estatuas, ¿no? A las vírgenes, los santos y todo eso. Pues sí es cierto, porque en varias ocasiones y en algunas sesiones nos ha tocado ver que hay gente que está rezando y realmente, o que dicen, como dice Jaime, que se le apareció la Virgen o que sueñan con ángeles o eso, muchas veces no es lo que pensamos, son entidades que en siguientes sesiones la misma gente se da cuenta porque no sabemos a quién le estamos rezando, a quién le estamos pidiendo o a quién le estamos solicitando, pues ya sea algún favor o... Y entonces, por ejemplo, disculpa, por ejemplo, las angeliólogas, ¿cómo se le dice? Que se comunican con ángeles. Y son puras cosas buenas, supuestamente lo que pasa. Es que yo creo que ellas deben de saber exactamente a quién canalizar. Porque, por ejemplo, nosotros que no tenemos conocimiento tanto de eso, como bien podemos ponernos a rezar, no sé, al Arcángel Miguel, y pues a nosotros se nos pueda presentar una imagen y nosotros vamos a decir que sí, es porque no lo sabemos detectar, no lo sabemos reconocer, o no estamos nuestro yo sutil, como dice Jaime, no está entrenado para reconocer diferentes energías. Se tiene que entrenar entonces. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque sí me ha tocado conocer o ver energías que sí se ven, que son benévolas, que sí son buenas, grises que son buenos también. Y entidades así que tú las ves y es Dios, y a la siguiente sesión se baja y te saca los cuernos. Entonces sí han sido muy fuertes, muy feas. Entonces sí está canijo eso. Y esto de las sesiones, el tenerle, a lo mejor muchos de ustedes no le tuvieron fe o desconocían lo que era una sesión. Y en un principio, pues yo también, ¿no? Yo cuando empecé a tener sesiones con Jaime, pues yo no creía. Y yo le fui sincera y le dije, pues es que yo no creo en las sesiones de hipnosis. Y pues y me topé con eso, porque descubrí muchas cosas. Muchas cosas en mi sesión, mi vida, y yo, esto, por eso lo otro, por eso acá. Yo iba una tras otra, pues, quiera yo que no, pues tuve que empezar a creer. Y por ejemplo, en la visualización, yo ayer sí pude visualizar y fue por un video y ahora no lo pude hacer. O sea, necesito entrenamiento, necesito más práctica, eso es, o más concentración. Bueno, yo te puedo responder de esta manera, Francisca. Mira, cuando es cuando es una hipnosis grupal, como les comenté al principio, hay personas que entran más fáciles que otra, hay personas que profundizan más que otra. Cuando es una sensación en donde tú visualizas y sientes, como lo hizo Cristina, como lo hace Ana, y que sienten las emociones y las sensaciones y visualizan lo que está ocurriendo con otras personas, son personas que tienen alta susceptibilidad. Uno. Dos, la otra que te puedo dar como respuesta es que esta sesión fue grupal y tal vez en eso no te concentraste porque no hubo una continuidad directamente contigo. Tres, la sesión que tú visualizaste, donde dices que visualizaste en la sesión que viste mía, es porque tú la tomaste como tuya. Tomaste el papel de la hipnosis como si fuera prácticamente tuya y es donde empezaste, exacto, ahí es donde empezaste a sentir. Yo te aseguro que si tomas una hipnosis con quien tú quieras, personal directo, y quieras tratar los puntos que quieras tratar, vas a profundizar más porque si tienes la sensibilidad de tener la sensación de ver o sentir, entonces vas a hacerlo más profundo, porque ya no lo vas a hacer grupal. Y ahorita aquí hubo pautas, hubo inclusive un momento en que se nos durmió, déjame ver quién fue. Laura. ¿Por qué? Porque llega el momento en que el cuerpo lo toma ya como una sensación de somnolencia, de sueño, pero también eso influye varias cosas.
Influye la actividad que tuviste en el día, si no estuviste descansado. Entonces, parte de la hipnosis es parte de que puedes entrar en un estado onírico, pero porque no hubo una continuidad directa con Laura en este caso. Sí, es lo mismo que ocurre contigo. En el caso de Cristina, y le voy a decir, tiene una gran susceptibilidad y ella estaba al tanto de todo porque estaba conectado con todos y veía y sentía lo que ella visualizaba de cada una de ustedes. Y cada uno de ustedes sí se enfoca a su caso, pero llegó un momento en que esa desconexión la sintieron y a lo mejor la visualización, como no fue continua con cada uno de ustedes, se perdió un poco, pero cuando regresábamos, entonces ahí es donde volvimos a rebobinar hasta donde nos habíamos quedado con cada uno de ustedes. Entonces, Laura es como ahorita, Anita, yo siento que tiene una continuidad de poder visualizar y ver y sentir, conectar con uno y con otro, y ella es así, tiene esto. Ella visualizó también lo que Anita vio, la placa que tenías y que te daba de la frente hasta la nariz. Entonces, esa situación hizo que ella se adentrara más a la sesión de hipnosis. Ahí en esa parte se me cortó un poco la conexión, pero ¿qué dijo sobre mi hija? Es como yo le heredé eso a ella. No, la pregunta que le hizo Ana, que si ves que nos platicaste tú antes de entrar a la sesión, que tu hija te había dicho que te iba a pedir que no entraras en sesión, pero como te vio tan emocionada que no te quiso decir nada. Eso fue lo que nos dijiste, ¿no? Sí, es Okay. como... Ajá, bien. Eso fue Es que no escuché bien otra vez, no sé qué pasó. A ver, ¿ahí me escuchas? A ver, hay alguien que creo que está viendo. ¿Aló? ¿Ahí? Sí. Ok. Cuando tú nos platicaste esa parte, y ya en la sesión yo le pregunté a Ana que viera y visualizara si lo que te había dicho tu hija tenía que ver con la conexión que estabas, y resultó que sí, pero por parte de esta energía que de alguna manera incitó a ella a decirte eso para que tú evitaras la sesión. Sí. Entonces, la parte física y la parte etérica de tu hija estaba entre decirte o no decirte. Ajá. No, Y pero ella decía que no, y que cada vez que ella tenía la sensación de tener que decírmelo, ella decía que no lo iba a hacer porque me miraba a mí. Claro, es lo que te digo, porque es la conexión que había, directa o indirectamente. Entonces, había parte de ella que del ser le estaba manipulando, diciéndote, dile que no la haga. Pero ella decía, no, yo quiero que sí la haga, quiero que viva esta experiencia. Entonces, había un pequeño debate entre ella, y cuando le pregunté a Anita respecto a esto, ya la visualización que tuvo fue que sí había una interferencia por parte del ser para evitar que tú tuvieras esta sesión. Anita, disculpa, te interrumpimos. Adelante. Lo siento. Disculpa, Es que Anita. es muy interesante saber cómo también tiene la conexión con todos y qué tanto se tardó para poder tener esa conexión, porque la tiene de inmediato con cada uno. De hecho, inclusive se acuerdan que al inicio a ella le dije que no conectara hasta cuando íbamos al número 5, porque ella tiene la susceptibilidad. Es más, les cuento algo rápido. En una de las sesiones, Anita tuvo un problema con la conexión y yo empecé con la sesión con el cliente. Y cuando Ana se conectó ya con ella, con el cliente, ya llevábamos como 10, 15 minutos de la sesión. Y rápido, cierra los ojos y hizo la conexión así. Yo creo que, ¿qué te gusta, Ana? ¿15 segundos? Yo creo que sí. 15 segundos y me dice, ya estoy conectado con ella. Y la veo así. Y Ana no había visto los 15 minutos antes de la sesión, pero me describió todo lo que ya había visto yo con el cliente. O sea, ahí es donde te das cuenta que la conexión energética está en automático cuando tienes esa alta susceptibilidad. Ana, al igual que otras personas, tal vez ustedes también, no saben que tienen esa susceptibilidad muy alta. Entonces, es lo que les digo, es de practicar una y otra vez, automeditar, para que también ustedes vayan entrando a su yo interior y ustedes vayan visualizando parte de ustedes, parte de su ambiente, parte de su entorno, parte de su sueño. Ya va a llegar el momento en que cuando dominen esas situaciones, hasta en sus sueños van a saber que es un sueño y van a poder hacer lo que ustedes quieran en su sueño. Anita, adelante. Era eso lo que le iba a decir de que hay conexiones, hay entidades más bien que no dejan hacer la conexión, que quieren seguir teniendo a la persona amarrada, aferrada, y nos han cortado comunicaciones varias veces, intervenciones
Yo creo que de todo hemos tenido para que no se realice una sesión a alguna persona que sabe que tiene algún problema. Lo que dice Jaime, de que todos tenemos esa capacidad, sí es cierto, por motivo desconocido, algunos más desarrollada, otros no tienen idea, o mucha gente, bueno, a lo mejor la mayoría ha tenido déjà vu, ¿no? Y no sabemos nosotros por qué no, de repente se nos viene el pensamiento y a los minutos pasa la situación, a mí me pasaba mucho. Y yo no sabía por qué eran, simplemente yo pensaba que eran coincidencia, ¿no? O no sé, no, realmente no me pasaba algo como esto por la cabeza. En la familia se daba mucho también de sueños premonitorios que tenían las tías o las primas, que soñé a fulanito haciendo tal cosa y se comunicaban entre ellas y no, pues fue fulanito. Y así, entonces, no sé a qué se deberá que sea una comunicación pues rápida o muy certera pues que tengamos. Y como dice Jaime, cuando ya voy de una comunicación a otra, de un contacto a otro, pues ya cuando Jaime las va nombrando, yo ya me estoy arrimando para allá. Claro. Ya cuando me Gracias. te voy a decir yo, ya estoy. Interrumpiendo, Anita, nada más quiero hacer un comentario con el caso de Julisa. Creo que me habías comentado, Julisa, que no habías tenido una sesión de hipnosis, nunca habías entrado en hipnosis, más sin en cambio, dentro de la sesión tú ya mismo te estabas autodesarrollando, tú mismo ya estabas subiendo tu nivel energético. Cuando yo estaba con otras personas, Julisa ya estaba también quitándose esas energías negativas, el odio, temor, angustias. Yo veía que ella así, inclusive físicamente, hacía esos movimientos. Y eso quiere decir que ella está aprendiendo y ya está asimilando cómo hacer estos movimientos de energía negativa para quitárselos de encima. Entonces, cuando ella decía, sí, además yo hasta le veía su rostro sonriendo y alegre, decía, sí, es que siento una gran felicidad, siento, no sé. Entonces, ahí te das cuenta cuando realmente también las personas, aunque sea su primera vez, empiezan a despertar su mente. Y yo te aseguro, Julissa, que si con el tiempo más adelante vas teniendo ensayos, prácticas contigo mismo, con otras personas, poco a poco vas a ir subiendo de tu nivel de comprensión, de tu nivel energético, y vas a empezar a controlar estas cosas. De verdad, Anita, perdón otra vez, como 3 veces te he interrumpido. Es que, pero como dice Francisca, es que está interesante y hay temas que salen. Sí. Yo quisiera decir algo. Claro, adelante. Sí. Y bueno, no sé si me equivoco, ustedes me corregirán, pero lo que yo veo, Francisca, era que tú no podías ver, no podías sentir porque tenías esto en la cara. ¿Sí? O sea, no era que porque no puedes ver normalmente, porque sí puedes ver, normalmente tienes esa capacidad, pero en la visión estabas tapada. Es posible, sí. Sí, Sí, Claro. aparte de que hay algo que muchas personas se me hace extraño que no sientan. Por ejemplo, yo tengo mucha sensibilidad en mis manos. Casi siempre las tengo muy calientes. Yo puedo hacer una bola de energía. Es normal, es natural para mí, siempre lo he hecho. Y la puedo hacer tan grande o tan chica como yo quiera. Exacto. Y cuando lo he llegado a comentar, muchas personas no pueden hacer eso y no entiendo. Es algo normal para mí. No sé, para ustedes es normal eso también. Yo nada más te puedo decir esto que hiciste en el estado etérico, en la parte sutil, Sí. es lo mismo que haces en la parte física, como dices, yo expando y encojo, porque tú así lo quieres. Sí. Cuando lo haces, como por ejemplo subir el nivel energético, que a lo mejor Sí. nunca lo habías hecho, entonces te No. das cuenta que tú en la parte sutil puedes subir, puedes expanderte, puedes protegerte, puedes eliminar tristezas, angustias, odios, temores y meter amor, comprensión de las cosas, reconocimiento de ti misma. Entonces, esos huecos que van quedando los puedes rellenar de esa parte. Por ejemplo, yo Entonces, pensaba, no sé, no me viene ningún número a mi mente, ¿no? Para subir ay, se me va el nombre. La energía, el nivel energético. Ajá, pero digo yo, bueno, pero yo soy creadora, yo puedo crear, yo quiero estar ahí en este momento, y estoy. Claro. Así lo pienso. Y sobre esos seres, digo yo no, es mi decisión que no estén conmigo.
No los quiero conmigo. Y siempre hago eso. Mi hija también hace eso, porque al estar viendo cosas en el cielo, no cualquiera. Claro, pero es como dice Cristina. Cristina te visualizó esto cuando Anita lo dijo, tiene esto y es una especie de placa. Sí. Cristina lo corroboró. Sí. Y eso puede ser que precisamente no te deje desarrollar, y no nada más a ti, no te deje desarrollar a ti como persona, y a otras personas le ocurre lo mismo. Sí, Hay yo sé personas que sí. tienen mallas, telas en el Sí. plano sutil y no se dan cuenta de las cosas. Y no es que no comprendan, sino que están tan interferidas que las mismas interferencias hacen que no observen más allá de sus ojos. Pero el poder de crear de cada uno puede hacer que eso se retire, se quite, porque uno Claro. lo decreta. Ok, pero ahora lo sabes. Claro. Y las La personas que no lo diferencia. sabían, exacto, y las personas que no lo saben, pues siguen en las mismas. Entonces, cuando alguien tiene el gusto de querer las cosas y la disposición de hacerlas, no hay nada que te detenga. Limite. Ahora, hablando, o por otra parte, en la parte de Julio, a mí me extraña que sea una persona que no tenga interferencia. Generalmente la mayoría de personas las tiene, pero a lo mejor él, por su nivel energético, Julio empezó con un nivel energético de 250, lo subió a 1000 y después ya entre todos los subimos a 1500 hasta 2000, pero Julio no tenía ese tipo de interferencias que se me hace raro en una persona. Sí. Pero a final de cuentas eso es bueno porque aunque él decía, yo veo, nos lo platicó hace rato, yo veo entidades, caras, rostros, pero nada más las veo ahí. Está bien que las vea, pero eso no quiere decir que ya hay un contacto. No, Ajá. o sea, no tienes un contacto directo con ellas y no estás interviniendo. Yo veo por lo que me platicó, están al acecho esperando un momento adecuado, como a cualquier persona, están al acecho para en el momento de encontrar una debilidad, ¡pum!, entras. De verdad, de verdad. Sí. Y parece mentira. Y ahorita los que estamos aquí presentes y los que tenemos conocimiento de esto, lo sabemos. Pero la mayoría de personas no, porque vive cegada por una u otra razón, por sus creencias, por sus ideologías, o simplemente por el temor a que hay que dirán que estoy loco, que soy brujo, que ya fui Sí. consultado brujo. Entonces, si se dan cuenta, es una gran esfera en donde muchas veces la hipnosis se queda al centro y muchas cosas están alrededor de ella, pero la mayoría de cosas son mitos, no realidades. Sí. Entonces, otras personas se dejan llevar por la hipnosis, que nada más es una especie de creencia en donde tú llegas a un acuerdo con una persona para sentirte hipnotizado o para sentirte que estás hipnotizada. Cuando ves estos programas de show, cuando te dicen, a ver, a la cuenta de 3 ya eres un monstruo, o a la cuenta de 3 ya eres un chango, a la cuenta de 3 hablas como un perro, a la cuenta de 3 cacareas. No. Entonces, si han visto esas situaciones, entonces Sí, me sí. darán razón de que hay personas que sí se sugestionan, pero ya son acuerdos previos. De hecho, ya hay una pre-hipnosis antes del show. Cuando ya está el show, estas personas ya están predispuestas a actuar de esa manera. Y sí es hipnosis, pero eso es hipnosis de show. Sí. Pero entonces, cuando eso ya está transmitido al público, la gente dice, no, es que yo no quiero una hipnosis porque van a hacer que les dé mi número de cuenta. Es Van a verdad. van a hacer que me ponga a ladrar como un perro, o que haga el sonido de una vaca, o que me quede en el limbo. Una persona me decía, oye, ¿qué pasa si nos quedamos en el limbo? No pasa absolutamente nada, no te quedas en el limbo, no te quedas en ninguna parte. Simplemente si hay una desconexión, no pasa absolutamente nada, regresas a su estado normal y eso es todo. No O por hay ejemplo, ido, perdón. no hay nada de que yo me quedé ido y ahora ya me quedé loco. Lo que sí pasa, lo que sí pasa realmente es que abres tu conciencia. Y Sí, yo, sí, sí. a partir de hoy, en adelante de su vida, las cosas lo van a ver de manera diferente. ¿Por qué? Porque ustedes ya dieron un paso más que otras personas que no saben nada y que tienen otro tipo de creencias. ¿Sabe qué Eso aprendí? sí, dime. De que no, o sea, como dicen, no crean que se van a quedar dormidos y así. Sí, yo estaba, yo a lo mejor yo no voy a quedar hipnotizada porque estoy pensando y porque todos están hablando de lo que están viendo y yo no, yo creo que no estoy hipnotizada. Y lo decía yo, pero ¿por qué estoy llorando si no quiero llorar? Entonces, ¿qué dice que realmente no pierde uno la conciencia, sino que está ahí? Es que es mi primera vez también, pues. Se los Y dije yo al principio de un sí, momento. Nunca van a estar perdiendo la conciencia de lo que estén no, diciendo, de lo que estén haciendo. Puede llegar lapsos de que a lo mejor no recuerdan tal o cual parte de la sesión, sí.
eso sí puede ocurrir, pero Sí. que no, de que estés inconsciente y que digas, "Ah, es que me dominó mi mente y es que no supe lo que hice", no, es siempre estás consciente, tanto es así que puedes hacer ahora sí que uso del sanitario, si tienes frío taparte, se nos durmió por ahí alguien, entonces la volvemos a despertar. Eso ocurre y eso pasa, pero ya les expliqué por qué, porque no hay una continuidad. Es muy diferente Sí, cuando la tienes razón. hipnosis es dirigida a una sola persona y esta sola Claro. persona ya estás interactuando. Entonces, siempre estás consciente y siempre hay esa interacción y al estar interactuando no pasa esto. Así que, por ejemplo, ahorita como es grupal, si pierdes un poquito el hilo, llega el cuerpo a tener una especie de receso que termina en sueño. Pero a final de cuentas no pasa absolutamente nada porque vienes, regresas y entonces retomamos el hilo. Y muchas personas tienen otra idea de las... Perdón, Anita, creo que te interrumpimos cuatro veces o 5 veces. ¿Algo más que quieras agregar, Anita? Y perdón, te pido disculpas. Hace rato que estábamos hablando de las energías, ¿no? Sobre cómo subir el nivel energético. Yo les voy a contar algo antes de que a mí me pasara, antes de que yo llegara con Jaime. Yo desde los 21 años tuve un dolor de rodillas, desgaste de cartílago. Yo fui a doctores, síndrome patelofemoral, casi para cirugía. No me quisieron hacer la operación porque tenía 21 años, que era muy joven. Prácticamente me dijeron que tenía rodillas de viejito. Pasó mucho tiempo y tuve a mis niñas, pues ahorita ya 43 años, 3 niñas. Yo para cargar a una de mis hijas, yo tenía que sentarme. Me sentaba porque mis rodillas no aguantaban ni mi peso ni el peso de las niñas y antes estaba más flaquita. Yo me tenía que sentar. Cuando mi primer sesión con Jaime, él me pide así como ustedes, revisa tuyo sutil, escaneate. Yo me veo 2 manchas en las rodillas. Y fue lo que le dije a Jaime, y yo veo 2 manchas en las rodillas, ok, pídele esa energía que salga y se ponga delante de ti. Y cuando yo lo hago, es una energía que se llama arcana, que viene se brincó de mi abuela, mi bisabuela, fue brincando de nosotros, de la familia. Perdón, Anita, se cortó la comunicación, te quedaste que brincó de generación en generación. Si nos puedes repetir de ahí. Brincó de generación en generación con las mujeres. Y pues lo mismo, haz una bolita, abre un portal y saca, échala de aquí, y yo lo hago. Pasan, yo creo que como unos 3 días, ¿no? Que me pide mi niña de 4 años, en aquel entonces 3, que la cargue, y pues yo voy al sillón y me siento y la cargo, y pues ya, mijita, un rato con ella, y vámonos, mijita. Y yo le digo a Jaime, pues yo hago el movimiento ese como para que no me duelan tanto las rodillas para levantarme, y de pronto me doy cuenta que ya no tengo el dolor en las rodillas. Yo creo que me tardé como 2 semanas que le decía yo a Jaime, le voy a decir a Jaime, le voy a decir a Jaime, y cada que nos sentábamos era estar hablando de otras cosas y se me olvidaba. Entonces, imagínate tú, para mí lo que me sirvió una sesión de hipnosis, que yo desde mis 21 años con dolor de rodillas, vendajes en las rodillas, fomentos de agua caliente, pastillas, paracetamol, diclofenaco, miles de pastillas para quitarme el dolor de pastillas. Hoy en día yo no llevo ninguna cirugía y no tengo el dolor. Me consta que hay energías que se pegan también en la calle, que se vienen de generación en generación, porque como yo dije, yo era algo que yo no creía. Yo no creo en la hipnosis, pues yo la verdad, yo no creo, yo le dije a Jaime. Conforme fue pasando el tiempo y las sesiones que me hizo a mí, fueron bastantitas sesiones, yo fui comprobando que, caramba, esto sí funciona, esto sí sirve, esto ayuda, existen las energías, las negativas y las positivas y todo eso. Y me he dado cuenta que teniendo una frecuencia baja, que vienen siendo como esas odios, rencores, todo ese tipo de cosas, te hacen jalar energías negativas también. Entonces es importante mantener un nivel energético altito, ahora ya saben cómo.
Gracias. Bien, esto que está diciendo Ana, nada más para puntualizar, esto no es necesario que vayan a dormir para poderlo ejercer, no, simplemente pueden o no pueden cerrar los ojos, concentrarse o no concentrarse, o meditar o no meditar, simplemente queriéndolo, diciéndose a su yo interior que saquen ese nivel bajo que tienen, quitar esos niveles bajos de energía y empezar a subir poco a poco. Si no lo hacen como yo los hice de manera rápida, de 250 a 350, pueden hacerlo poco a poco, de 10, 20, entonces poco a poco ustedes van a ir sintiendo cómo van a hacer ese ejercicio y lo van a experimentar en su cuerpo físico. Ese es algo que todos lo podemos hacer, pero a veces no estamos acostumbrados a ejercerlo. Es como les decía, como un deporte, cuando lo practicas, entonces te sale ya a la perfección, que a veces ese deporte lo dominas muy bien. Cuando es una sesión de hipnosis, entonces las expectativas son diferentes porque no sabes qué hacer, entonces cuando se te va diciendo y lo asimilas y lo aprendes, entonces ya la perspectiva de subir tu energía para mantenerla a un nivel óptimo o adecuado, ya la vas a ir experimentando y la vas a ir haciendo y ejerciendo cada vez mejor, mejor. Es cuestión de práctica, como le digo a Julissa y le digo a todos, a Linda, a ustedes, es cuestión de práctica, para ensayar, practicar. A lo mejor no les sale la primera, pero no digan, es que no me sale la primera, la segunda, la tercera, no, no sirvo. No, ustedes se dieron cuenta que sí visualizan, sí sienten, sí entran en hipnosis. Lo que pasa que aquí lo desarrollando poco a poco, cada vez más y más y más. La función de una telépata a veces cuando las personas no pueden, es como les comentaba al principio, por nerviosismo, por miedo, expectativas, falsas creencias de lo que es la hipnosis. Entonces la persona se autobloquea, pero con una telepata conectada energéticamente con la persona que solicita la hipnosis, es una situación diferente porque ella está preparada, como en este caso Ana, entra rápido, visualiza, tiene esto, esto y esto y esto, entonces ya empezamos a interactuar con las conexiones, vemos desde cuándo las tiene, vemos la manera de cómo se desalojar y solicitar siempre, siempre, siempre la autorización de las personas, porque a veces eso es muy importante porque no puede decirle si quiere, si, lo voy a hacer porque lo voy a hacer, no. O sea, hay una autorización previa, sí, si no, adelante, entonces no pasa nada. Entonces, esas situaciones a veces hay que entenderlas, que es cuestión de practicar una y otra vez. Yo tengo alrededor de 9 años con la sesión de hipnosis, pero a mí me costó casi 4 años y medio tener un dominio completo de la hipnosis. Y a raíz de que he visto los videos de Calogero Grifasi, yo empecé viendo los videos de Aurelio Mejía, después de Calogero Grifasi, de Eri Cervantes, la mexicana que es de San Luis Potosí, después ya de Iracema Nuño, de Aurore Chevalier, y ya posteriormente las demás que van saliendo, la muchachita esta de Colombia, Angie Maya, Angie, Maya y Freddy. Entonces ellos son generación nueva, bueno, hablo yo entre comillas, generación nueva del nuevo Team Grifasi. Entonces yo no me, cuando tengo oportunidad entro y veo porque también me sirve, es una retroalimentación, no es de que si ya sabes hacer hipnosis ya te lo sabes todo, no, 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 siempre hay algo nuevo que aprender y yo siempre, siempre sé y entiendo que cada sesión es diferente y en cada sesión voy a encontrar cosas similares pero diferentes. Similares en el sentido de que similar es una conexión, similar es la forma como te roban energía, porque conectan contigo, pero diferentes porque cada uno tiene una conexión diferente. Entonces, nunca se deja de aprender, chicos, de verdad. Siempre, siempre hay que estar atentos a todo lo que ocurre y entre más aprendan y visualicen, vean videos de todo tipo, de gente que es religiosa, gente que adora ángeles, gente que adora dioses, gente como Caloyero que hace ese tipo de sesiones muy efectivas. Vean de todo y tomen de todo lo que crean conveniente que es mejor. Y ahí van a ir depurando poco a poco. Entonces, es un consejo que yo les puedo dar en ese aspecto. Una pregunta, y esas energías, al tratar ustedes de sacarlas, las negativas, después no vienen a atacarlos a ustedes o no hay como una defensa. Y tienes razón en esto. Mira, Ana ya sabe cómo protegerse desde el momento que estamos ya en sesión. De hecho, siempre lo hemos ensayado cuando hacemos las hipnosis investigativas. Tenemos varias hipnosis, como ¿cuántas investigativas, Ani? ¿Como unas 8, 10?
Yo Más o creo que menos, a lo sí. mejor sí. Pero desde que Ana empezó a tener ya esta actividad más frecuente, ya le empecé a decir cómo proteger, qué hacer, qué no hacer, conectar o no desconectar. Entonces, desde el momento que ya estás preparado, por eso es importante la telépata que ya está preparada, desde el momento que empiezas a entrar en sesión, ya sabes que tienes que protegerte, cómo debes de protegerte. Les voy a narrar así brevemente. Hubo una persona que nos solicitó una sesión de Costa Rica, que tenía problemas muy graves. De Luis les hablo de la persona que tenía una conexión energética muy fuerte con una entidad que era, eh, bueno, nadie de los que él había consultado le habían podido desalojar esa entidad, y él mismo, por palabras de él, las personas que trataban de ayudarle o tenían accidentes o se volvían locos o tenían alguna conexión energética fuerte y ahí quedaban conectados. Entonces, el asunto no es hipnotizar por hipnotizar, es saber qué vas a hacer después de la sesión. Eso es lo importante. Si sabes qué vas a hacer después de la sesión, entonces ya tienes un control de lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer, cómo lo vas a ejercer. Más sin en cambio, si eres primerizo y te da miedo ya seguir con eso porque no sabes qué hacer o cómo trabajarla, entonces ahí es donde ya empiezas a perderte la confianza en ti mismo. Y si pierdes la confianza en ti mismo, eso ya te genera muchas situaciones de incredulidad sobre ti mismo. Entonces, esta persona que les comento nos dijo que había visitado a brujos, espiritistas, a personas mediums, y que nadie, es más, cuando lo veían entrar, decía, no, es que yo no quiero ayudarte, no quiero hacer nada contigo porque traes una entidad muy fuerte cargada. Entonces, cuando llegó con nosotros, Anita me hizo el favor también de estar en esa sesión de telépata y vimos muchas situaciones, el por qué estaba conectado, y estaba conectado con esa entidad porque él pretendía a una chica que sus familiares practicaban brujería negra, y es una de generación en generación hasta que le tocó a su hija. Entonces, como este chico pretendía a la muchacha, la energía no quería soltarla porque estaba absorbiendo energía de la chica. Y obviamente entonces es como su novio etérico, digamos. ¿Cómo me vas a quitar a mi chica si yo tengo muchos años de generación en generación con ella? Vienes tú y me la quitas. Entonces lo atacaban en la noche, sufría ataques. Entonces lo que hacía, luchaba él, energéticamente, tiene una energía muy alta, pero él entendía que luchando, peleando, equiparándose su nivel energético con él, la manera de pelear, él decía o creía que era manera adecuada. Y le digo, no, es que no se trata de luchar, no se trata de pelear energéticamente con nadie, lo que se trata es de ver desde cuándo existen las conexiones, ver el origen, lo que lo causa, y a partir del origen quitar las energías. Todo esto por medio de voluntades. Entonces, él comprendió y terminamos la sesión, a final de cuentas, desalojándole tanto de la entidad de la chica de él, como de él mismo, porque ya por la conexión que tenía de noviazgo, entonces la energía ya estaba tomando parte para atacarlo a él. Pero él se resistía, entonces de alguna manera se equiparaba energía con energía negativa, porque él sentía coraje, sentía odio de esta energía, y esta energía se alimentaba de ellos. Entonces, al alimentarse de ellos, lo mantienes y te tengo aquí. Aunque tú sientas que peleas y que dices, avientes conjuros o trates de derrochar energía, mientras tú pelees energía negativa con energía negativa, eso va a pasar, te van a tener así. Más en cambio, cuando sabes desalojarlas sin pelear y ver y buscar los orígenes, son situaciones muy diferentes. Esos dos seres, ¿eran dos seres los que viste, Anita, en mí? ¿Estaban en mí? Estaban a un lado. Porque yo siempre he tratado de combatir lo que es la tristeza, el dolor o el coraje, la ira. Siempre trato de hacerlo a un lado y tratar de subir siempre mi nivel de energía en positivo, siempre. Cambiar las cosas rápido, no dejarme llevar, porque es muy fácil dejarse llevar por la tristeza y el dolor, más cuando
fallece un ser querido. ¿Mm? Y yo trato de pensar positivo, pensar mejor. Mi hija también, así estamos las dos. Por eso se me hizo tan extraño lo que me dijo que estaba pasando, porque yo trato siempre de que cuando siento esa tristeza, hace poco falleció mi esposo y fue una agonía muy larga. Yo lo cuidé como 21, 22 años, le di un stroke y quedó como un niño. Y hace que 2 años que falleció. Era como un niño, entonces era mucho la tristeza y yo quería compensarlo con alegría para él, para la familia. Cuando él falleció traté de contagiar a mi hija de la positivismo, de decir, él está en mejor lugar, todos estamos bien, o sea, siempre he tratado de hacer las cosas mejor cuando más negro se mira, ¿no? La situación. Y por eso me extrañó tanto lo que encontró Anita en mí. Pero pues así es. Pues sí, lo que pasa es que, como les decía hace rato, no se trata de luchar o de buscar revancha contra estas entidades. ¿Por qué? Porque alimentas más, todavía más, el que esté conectado contigo. Hay que buscar el origen, las causas que ocasionaron o que provocaron esa conexión. Una vez conociéndolas y entendiéndolas, entonces te das cuenta cómo puedes quitarlas o desalojarlas. Liberación. Exacto, liberarte, pero hay que entender desde cuándo, porque muchas veces no nada más es en esta vida, es vida tras vida, a veces de generación en generación. Yo te voy a platicar así brevemente, cuando tienes una vida pasada y en esa vida arrastraste odio y rencor porque a lo mejor fuiste en otra vida hombre, encontraste a tu esposa acostada con otro ser, vas y lo matas o pelearon y él te mató. Entonces tú moriste con una energía de rencor, de odio. Entonces no la liberaste en su momento y al no liberarla son recuerdos energéticos que se van acumulando y cuando reencarnas nuevamente, al reencarnar, estas energías se te manifiestan de una de otra manera. Entonces, a veces dices, es que siento odio por algo, siento odio por una traición, pero no sé por qué. Si en esta vida no me han traicionado a nadie, no he tenido rencores ni nada por el estilo, no encuentras el por qué. Entonces, si no encuentras la causa que pasó o que originó este rencor, ese odio que sientes, hay que regresar a vidas pasadas hasta encontrar el origen, revivirlo en esa línea de tiempo y saber que tienes que eliminar esos odios y rencores. Cuando eso pasa, esta línea de tiempo en automático queda eliminada esta parte. Entonces, no se trata de pelear, se trata inclusive, digamos, de corregir situaciones que hayas vivido. Ajá. Esa es la parte importante, para no arrastrarlos en otra vida. Ok. Cuando todo esto pasa y te das cuenta que los rencores, odios, amenazas, llantos, tristezas, angustias, culpa, sentimiento de culpa, miedo, tensiones, todo eso, empiezas a liberarte, llega el momento hasta que le pierdes el miedo a la muerte. Sí. Porque ya te encuentras en un proceso de que dices, sé que de aquí en adelante voy a tener otra vida, si ya es que llego a reencarnar, si así lo deseo, pero ya no voy a arrastrar todos estos miedos y rencores que tengo en esta vida, o que tuve de otra vida. Sí. Entonces, ya te liberas de esas partes, a lo mismo que las conexiones energéticas con entidades diferentes. Okay. Bien, chicos, no sé si tengan alguna otra cuestión, ya llevamos un poquito más de 3 horas. Agradecimiento total. Sí, agradecida infinitamente. Linda, algo que nos quisieras decir, porque sí estuviste muy atenta a lo que estábamos hablando, pero algo que nos quieras decir al respecto, Linda, con toda confianza, de verdad. Ana, yo te quería preguntar, es que cuando tú estabas hablando se cortó, no sé si de pronto tienes algo por ahí en la mente que todavía presente, de pronto que yo no pude escuchar.
Como ahorita, mira, no se escucha, ¿no? No se escucha lo que dice. No, es súper raro, es justo cuando vas a decir algo que quiero escuchar, pero... Pues no sé por qué ahora tuve muy mala comunicación. Tengo todo bien. No me veo, no sé qué pasó. Sí, a veces ocurren esas situaciones, pero generalmente con Ana siempre nos salen bien las sesiones. A veces es por el internet, no sé, me imagino que alguna conexión por ahí que de repente anda baja, entonces la transmisión de datos se dificulta, entonces esas situaciones a veces se presentan. Chicas, pues entonces, si ya no tienen algo más que agregar, yo les agradezco que hayan estado presentes y que hayan descubierto que dentro de todo tienen una fuerza interna que ustedes tienen que desarrollar, aunque sea poco a poco, ir ensayando, pero tienen que irla desarrollando poco a poco y les aseguro casi al 100% que a partir de hoy en adelante van a ver la vida de forma diferente. Ay, sí. Inclusive van a ver, sentir, tener sensaciones muy diferentes, pero es parte del despertar de su conciencia, chicas, de verdad. Gracias. Gracias. Anita Gracias, querida, Jaime. te mando un Gracias, fuerte Ana. abrazo, te interrumpí varias veces, pero sabes que te quiero mucho, Anita. A Julissa, a Linda, a Francisca y a los que ya se desconectaron por alguna razón, les agradezco la situación que nos hicieron estar en esta sesión de hipnosis grupal. Y voy a publicarla en el grupo y ojalá me pudieran dar su punto de vista para que también las demás personas, digo, las que quisieran participar en futuras sesiones, pues se animen a hacerlo. Más que nada se trata de despertar conciencia de cada uno. Claro, a lo mejor unos tienen sus reservas, a lo mejor algunos dicen, no, pues es que a lo mejor no lo conozco al Señor, no sé qué me va a pasar, me va a pasar algo malo. De verdad, así ocurre, y a veces la desconfianza es nuestro peor enemigo. Yo Sí. siempre he dicho algo, sin miedo al éxito. A final de cuentas, digo, y eso te va a servir para bien. Tú mismamente lo sabes cuando es algo que te va a servir y algo cuando no. Entonces, Anita querida, siempre es un placer que hayas estado con nosotros, que hayas sido los ojos de nosotros y estar en la sesión de hipnosis. Te agradecemos muchísimo. Francisca, por lo mismo, igual. Julissa, Laura, Linda y los que ya se Gracias. y seguimos en Gracias. contacto. Y Y espero una que... pregunta, perdón, Sí, adelante. no podía faltar. ¿Cómo podemos hacer para seguir? Porque todos somos especiales. Realmente yo siento que todos tenemos las habilidades, hay que saberlas desarrollar. Pero quiero saber qué puedo hacer, cuál sería mi siguiente paso, porque yo quisiera también ayudar a otras personas como ustedes lo hacen. Bueno, lo que pasa es que aquí tienes que tú misma saber qué es lo que necesitas hacer. Porque te voy a ser sincero, el entrar a un proceso evolutivo mental, Sí, físico y espiritual, o desde el lado de punto esotérico, como lo quieras ver, sí, no es fácil. yo sé. No es fácil, es un proceso que a lo mejor te va a costar algo de trabajo, tiempo, esfuerzo, darle una y otra vez, cometer errores porque todos lo cometemos, nadie es perfecto, pero lo que sí deben de tener siempre, siempre en mente, que no se puede ser el salvador del mundo. No, pero quiero evolucionar. Exacto, sí, a eso me refiero, a eso me refiero. Mientras tú comprendas que esto te va a servir a ti y puedes ayudar a alguien que acepte tu ayuda, adelante. Sí, sí, claro. No es bueno estar insistiendo a alguien que, oye, yo te ayudo, oye, yo esto. ¿Por qué? No, Porque no. eres el salvador del mundo. Porque al final de cuentas te vas a involucrar en una situación, en un mundo que no te pertenece, que no te corresponde. Yo entiendo. Perfecto, entiendo. Entonces, eso es la situación. Entonces, no se trata de ser el salvador del mundo, se trata de abrir conciencias y hacer entender a la gente que Como todos estamos ahorita. exactamente. Entonces, lo dijiste muy bien en el momento antes de iniciar la sesión, si estamos aquí es por algo, por algún inicio de nuestra propia superación espiritual o mental, Claro. o como tú le quieras llamar. Sí.
porque así lo quisiste y así te está dado. No es de que se te obligó, a nadie se le obliga absolutamente a nada. Entonces, es un proceso que a lo mejor te va a llevar un tiempo. Te digo, yo tengo ya casi 9 años en esto y me ha costado porque a principio de cuentas no te salen las cosas. Después dices, bueno, es que yo le quiero hacer entender a la gente, No, pero no. no, a veces no es eso. A veces es entender primero, entenderte a tú mismo, tu yo interior, para poder desarrollar y poder ayudar a otras personas. Sí, Cuando lo haces, entonces ya te sientes que estás haciendo las cosas bien, y más tu misma mente lo sabe, tú mismo lo sabes cuando estás haciendo las cosas bien, pero es un proceso, o sea, ahorita, digamos, comparando con un niño, el niño no aprende a correr antes de caminar, cuando no. apenas empieza a gatear, entonces es un proceso que poco a poco se va a ir viendo de esta manera, entonces ese proceso a la larga, no sé, de un par de años, o a lo mejor menos, mientras lo sigas practicando, vas a ir perfeccionándolo, lo vas a ir perfeccionando hasta poderte convertir en un operador de hipnosis, poder ser una buena telépata, pero es cuestión de práctica. Es cuestión de práctica y sobre Sí, todo tenerse confianza a uno mismo. No claro. decir, ay, esto me sale ahora, ¿qué voy a decir ante la gente? No me sale, porque a veces pasa eso. O sea, te encuentras Sí, ante un grupo de 5, 10, 15 personas, dices, ¿y ahora qué hago? ¿Qué digo? Bueno, pues vas y dices lo que sabes hacer, exprésalo, sí. comunica lo que sabes hacer o qué vas a trabajar. Yo digo Entonces, que cuando cada uno personal va y busca personas como ustedes, como Ana, como ustedes, porque queremos esa ya una expansión en nuestra conciencia, claro, queremos algo, yo no quiero ir a entrometerme en el mundo de nadie, porque cada quien forma su propio mundo, cada quien tiene su proceso, pero ahorita es- los que estamos aquí estamos maravillados con lo que nos está pasando y queremos saber más y aprender más, por algo somos los que somos, no somos los claro, 8, pero por algo somos los que Claro, somos. porque hemos llegado a ti justamente porque estamos buscando, Exacto. porque ya nuestra conciencia sin duda ya ha estado despertando, estaba en el proceso. Y Así entonces es. necesitábamos abrir, ¿no? Abrir los ojos. Y es así como llegamos a ti, ¿no? porque Esa es Claro más que o sí. menos la idea que tengo de es una Francisca. especie de un empujoncito, o sea, ya estás al borde de aventarte a la alberca y te digo, órale, aviéntate. Ay, no sé nadar, tú aviéntate. Caes de panzazo, Sí, vas y te subes otra vez, y a la próxima no caes de panzazo, caes de cabeza, vuélvete a aventar, caí de espalda, vuélvete a aventar. 10, 15, 20 clavados, a la 20ª clavada ya te la haces. Y ya a partir de la 20ª empiezas a aprender a aventarte clavado y poco a poco. Es cuestión de que también cada persona quiera hacerlo y superarse por sí mismo. O y sea, sin no es, miedo. no está, o sea, sin miedo del éxito. No es de la noche a la mañana, pero sí hay Ajá, que tener esa disposición de quererlo hacer. Por eso les dije claro. al principio, me gusta mucho y me agrada mucho que la mayoría de personas que siempre están en mis sesiones y ven las anteriores que he hecho, son mujeres. Y son mujeres que son muy valientes, no le tienen miedo al éxito. Sí hay incógnitas como en cualquier situación, pero siempre, siempre están, yo creo que un paso o dos pasos o tres pasos más adelante que el hombre. El hombre como que es más retraído y dice, yo no creo en eso, esas babosadas a mí no. Realmente, realmente, siendo sinceros, y soy hombre, se los digo. Y más en cambio la mujer está más abierta, tiene la mentalidad más limpia para poder asimilar y tratar de entender cosas que a veces suceden sin que la gente lo crea o no lo crea, sino que ellas sienten, o por ejemplo en este caso ustedes sienten lo que pasa y no hay Sí, necesidad que alguien les cuente. O sea, ustedes lo ven, nada más que hay que aclarar ciertas cosas, hay que ir practicando y mediante la práctica ustedes nos van a ir solucionando muchas cosas internas. Y le digo, eso lo podemos hacer cualquiera, nomás que no todos tenemos el tiempo, a veces seguro, ¿no? No tenemos tiempo para esas cosas, pero si le dedicamos 1 o 2 horas a la televisión, viendo programas a veces chatarra de la televisión, podemos dedicar 1 o 2 horas a estos trabajos. Podemos dedicarnos a superarnos nosotros mismos, entonces eso te va a ayudar. Y eso no importa la edad que tengas, puedes tener 18 años, 50 años, 60 años, 70, 100, 80, no importa. Tú dijiste hace rato una palabra muy clave, una frase. Todo es un proceso evolutivo de cada uno. Todo a su proceso. Y en este sí, caso, este proceso es de ustedes ahorita. No necesariamente quiere decir que porque ya tengo 40 años ya no voy a hacerlo. No, no, no.
Eso no tiene edad. La mente no tiene edad. La mente nos limita solamente cuando nosotros mismos nos bloqueamos a hacer las cosas. Si te bloqueas a hacer las cosas, aunque digas, no sé hacer tortillas, pero si tú nunca te has aventado a hacer tortillas, nunca las vas a poder hacer, nunca vas a saber hacerlas. Entonces nada más vas a ver a otros que hacen tortillas y, ay, qué buenas, rico, qué sabrosas. Más sin embargo, si vas y agarras la masa, inclusive empiezas a preparar todo y dices, ay, sí sé hacerlo. Entonces, quiere decir que sí sabes hacer las cosas cuando te lo propones y cuando tienes la voluntad. Lo mismo es en todo, para una profesión, para un estudio. Entonces, ahorita, yo chicas les digo ahorita, hay muchas formas de poder aprender las cosas porque Internet está saturado de mucha información. Mucha información, no sé, a lo mejor algunos lo pueden ver información falsa, información cierta, información verídica, información que te sirve, información no. Por eso les digo, ustedes vean, escuchen, aprendan de todo, pero no tomen todo, tomen lo que sirve. A Lo lo que mejor, quizás sí, sea lo que resuena, ¿no? Porque, por ejemplo, exacto. yo empecé porque primero me metí a investigar en la astrología, pero había cosas en la astrología que me daba cuenta que era como programación, como manera de bajarte la moral. Hasta que encontré un psicólogo, no sé si lo conoces, Manuel Catalán, que nos recomendaba en una publicación Es que argentino, ¿no? sí, y Sí, es sí un, lo he sí, escuchado. Sí. sí, y Manuel Catalán es una persona, es un clásico psicólogo que obviamente pues no te tiene pena, sino te dice tus verdades, ¿no? Entonces decía, ¿sabes qué? Investiga tú, y entonces dio nombres, ¿no? Al señor Aurelio Mejía me mencionó, porque me acuerdo que le pregunté a quiénes, ¿no? ¿Puedo seguir? Y me dijo, investiga a Aurelio Mejía, a Javier Sampaio, a William Criado, al joven Caloyero, Grifasi, y por ejemplo, yo empecé con Criado, perdón, con Sampaio, pero ahí había algo que no No me te cuadraba. convencía, no me cuadraba cuando decía mucho apego a Jesús. O sea, había algo no me cuadraba. Entonces pasé a Criado, algo tampoco me resonaba. Luego llegué a Caloyero, ¿no? Y con Caloyero fue que sentía que encajaba. Y lo he seguido a Caloyero todo el año, inclusive desde el año pasado, ¿no? Entré a su grupo, ¿no? Y ahí te encontré a ti, ¿no? Ah, Y he venido escuchando algunos de los protocolos de investigación de Calo, ¿no? Y ujú. luego llegué a ti, o sea, estoy desde el año pasado buscando, ¿no? Y he encontrado también en ti que también tienes sesiones, ¿no? Sesiones de hipnosis regresiva en la que también has compartido, ¿no? Y Ujú, entonces sí. es que, pero como tú dices, no tomen lo que sienten. Ahí me ha sorprendido de que ni Sampaio ni Criado, ¿no? Resonaban conmigo. Y fue Claro. recién con Calo, ¿no? Lo que Eso es lo pasa es que ellos, perdón, ¿ibas a decir algo más? No. no, bueno, lo que caló en mí, de Calo, vaya la redundancia, es Ujú. el tema de las frecuencias. Y siempre me quedé con eso, cómo leo mi frecuencia, ¿no? Y lo que encontraron ustedes hoy día, ¿no? Justamente fue la frecuencia baja, porque yo había trabajado, había evitado, y ya había empezado, ¿no? A trabajar en mí con el tema de destruir implantes, ¿no? Y ojo, que el destruir no es, decía, ¿no? Controlar la frecuencia, porque no se trata de destruir con odio, ¿no? Sino con una frecuencia Exacto, controlada, porque se exacto. destruye para que se transmute en frecuencia alta. No es que le vas a Claro. hacer daño, pobrecito, no. Lo estás ayudando porque lo destruyes para que transmute, ¿no? Para que avance en su proceso esa entidad. Y Ujú. sin embargo, ahí me sorprendió que esa interferencia que tenía, ¿no? Tenía que ver con frecuencias, Claro, ¿no? O sí. sea, Siempre es así, siempre tiene que ver. Ajá. ¿no ves? Eso es lo que a mí me quedaba en eso, ¿no? Y mi incógnita es ahora, tal vez el mismo de Francisca, ¿no? Y creo que ya lo dijiste, ¿no? Que no necesitamos entrar de repente. No, esto es lo que no entendí, quizás no entendí. No hay necesidad de entrar a concentración y meditación y cerrar los ojos, que puede ser despierto el elevar nuestra frecuencia. Eso Claro, es lo que dijiste, ¿verdad? claro, sí, Porque ese es es mi decir, principal interés ahora. sí, es decir, o sea, no necesitas una meditación profunda Ujú. cuando tú sabes que tú mismo puedes subir tu nivel de frecuencia, no necesitas tener cerrado los ojos, simplemente es quererlo.
tú mismo autoestimularte para que tú lo hagas. Y lo digo en el buen sentido de la palabra, Claro. autoestimularte de manera espiritual, de manera energética. Esto también va el rodearte con personas que tengan situaciones positivas, porque generalmente cuando uno se roza con personas que son odiosas o son personas que te agreden o que tienen, no sé, una forma diferente a tu forma de vivir, igual te estás contagiando de ese tipo de energías. Sí, Es a lo que le llaman sí te energías entiendo. tóxicas, ¿sí? Sí, Entonces, sí te entiendo. llega el momento que tanto te juntas con esas personas, aunque sean familiares, y deberás hacerlo, aunque sean familiares, tanto te juntas que llegas a adoptar y asimilar o absorber esa energía y te vuelves igual que ellos. A veces inconscientemente o a veces lo haces para agradarles y sentirte en un círculo social en donde te vas a sentir aceptado, pero no sabes que esas situaciones te van a afectar de una o de otra manera en el plano sutil, en el plano espiritual. O sea, ya no eres tú, ya eres ellos. Así, Sí. así lo mismo en las energías. Cuando tú misma haces que tu energía sea negativa, pues todo el día vas a estar de malas, todo el día te va a pasar algo, vas a salir y le abres a la llave caliente, sale fría o sales y ya te enojaste, te saliste del baño semi mojada, vas al trabajo, haces la parada al pecero, en el pecero se te pasó y empiezas a maldecir y agarras un taxi, el taxi te cobró más de lo que era, entonces ya empiezas una cadena de situaciones negativas. Eso, si lo Sí, juntas con las personas que te rodean, ¿qué estás creando? Estás creando un sí, ámbito negativo que te está perjudicando a ti mismo. Y sí, eso es lo eso que lo sé. haces. Entonces, cuando tú dices, bueno, te voy a poner, empiezas el día mal, vamos a empezar con lo de la regadera. Bueno, pasó esto, bueno, ok. Ahí estás neutralizando tu energía y dices, bueno, pues no importa, no me baño hoy. Bueno, ánimo, empiezas a subir tu energía. Ahí mismo tú mismo te vas a sentir. Tomas una respiración, bueno, pues me baño y no hay problema. Sales, no alcancé el micro, bueno, va a haber otro. Se hizo tarde, bueno, voy a llegar tarde. Siempre llego puntual o llego tarde, pues no pasa nada. Entonces, todas esas situaciones, aunque no lo creas, van haciendo que tu energía suba, cuando lo haces de manera consciente. Cuando lo haces de manera de meditar, igual es lo mismo, porque ya te concentras en una especie de mentalidad unificada a lo que estás pensando para no caer en unas energías donde te van a perjudicar. Entonces, tanto en el estado consciente como en el estado onírico o en el estado de meditación, puedes subir tu energía. Todo es cuestión de que tú lo quieras. Y cuando eso pasa, Entiendo. y ya inclusive hasta en los sueños vas a saber y distinguir cuando es un sueño, cuando es un holograma y cuando tú puedes dominarte en el sueño. ¿Tú te has soñado volando, te pregunto, Julissa? ¿Cómo? ¿Tú te has soñado volando? No. Bien, yo les platico, cuando yo empezaba a soñar volando no podía controlar mi vuelo y me daba miedo. Pasaba igual, se estrellaba uno. Exacto, exacto, sientes una sensación de que quiero ir para allá y me voy a la izquierda, quiero subir y bajo, cuando quiero bajar y subo, quiero irme para allá y me voy hacia atrás. Cuando empiezas a tener conciencia de cómo dominar tu energía estando en un sueño, te desplazas y es más, dices, ahora quiero ir para allá y vas, quiero bajar, quiero volar. Entonces te acuerdas de tu sueño, la vez pasada no pude, ahorita lo estoy haciendo. Entonces, es el cambio de mentalidad. Si a ti te ha pasado lo mismo, Cristina, entonces te das cuenta que las cosas así suceden y así funcionan. Todo es cuestión de que tú lo quieres hacer. A veces las personas se cierran, su mentalidad es tan cerrada que dicen, no, es que yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer Todo es un aquello. proceso hasta lo Exacto, espiritual. luego, No es sí, un desde luego, aprendizaje. completamente de acuerdo, es un proceso en el cual tienes que ir teniendo altas y bajas. Y poco a poco vas a ir teniendo más altas que bajas hasta que llegues a un nivel óptimo en donde tú digas, puedo controlar y hacer esto. Muchos dicen, hacer hipnosis es rápido, dormir a una persona, a ellos les dormen, ¿no? Algunos. Hacerlo, entrar en hipnosis, ok, ya lo tienes en hipnosis, ya está ahí, ya está en el proceso hipnótico, en el estado hipnótico que quieres. ¿Qué vas a hacer? No sé. O sea, una cosa es
hipnotizar a una persona, pero otra cosa es saber qué vas a hacer después de la hipnosis. Claro. Y si no sabes, Es lo si que no sabes pregunto. hacer un proceso, sí, si no sabes qué hacer, no va a ser qué hacer en un proceso. Es lo que les comentaba hace rato. Te autobloqueas y dices, ¿y ahora qué hago? Sí, Pasa? O sea, ¿qué hago? ¿O quedo en ridículo delante del cliente? ¿Quedo en ridículo delante de las personas que están? Pues no, o sea, tienes que tener ensayos. Errores, aciertos, poco a poco vas a ir perfeccionando. Entonces, es cuestión de tenerse confianza y es un proceso evolutivo espiritual y cada uno tiene un proceso, como dijiste. Francisca, te escucho. no, digo, es que es cierto lo que está diciendo. Sí, O sea es que sí, podemos practicar con nosotros mismos, entonces. claro, O seguir escuchando los videos por mientras pues yo entré así también anoche. es que tienes que empaparte un poco de todo. Sí, sí, Y dentro de que te empapes un poco de todo, vas a poder asimilar ya con tu conciencia de saber qué es lo que quieres, qué es lo que te sirve, qué es lo que no. sí, Por sí, sí, ejemplo, hace rato mencionaban a Zapallo, sí, sí, mencionaban a William Criado. Vean los videos, es muy diferente. sí. Ellos quieren combatir lucha con lucha, cuerpo con cuerpo, y ahora destruyo y rompo. O sea, yo no lo juzgo, es su trabajo. Sí, sí. El problema es que no van a liberar a la persona de esa manera, no, porque no están llegando a los orígenes, a las causas, la raíz de todo que ocasiona estas situaciones. Están Sí. creando es odio con más odio. Y si le sumas odio más odio, ¿qué pasa? Pues sumas más odio. Yo digo que no sé, nuestro ser superior o como se le llame, nos da la certeza, porque yo también fui con Mejía y estaba bien, es la primera vez que sabía de alguien, pero como que no me gusta mucho cuando se habla mucho de Dios o quieren ponerlo, la manera de pensar Yo de él, también. el concepto de Dios que tiene de él. No me gusta que imponga Moral. eso. Como la moral. Sí, entonces me fui con ¿cómo se llama? Sampaio, con Sampaio. Y también miré la manera en que actuaba, me gustó al principio, pero después dije, miré un video de Sampaio y dije, no, pero este tiene más contenido, más información y me enseña cómo actuar y hacer las cosas de una manera en que yo quede limpia completamente de cualquier criatura, ser o cualquier interferencia que haya. Entonces, por eso me quedé ya aquí y por eso es la primera vez que hago hipnosis, pero bajo eso, bajo la confianza que voy a otorgarle a la persona que yo sé que me va a ayudar. Porque Claro. antes de aceptar algo, tengo que pensar quién es y qué conceptos tiene de las cosas. Sí, es lo que te comentaba hace rato. Muchas veces la desconfianza de personas hacen que no puedas entrar en hipnosis. Muchas Sí, veces es que dices, no. bueno, ¿y cómo le voy a confiar algo que a lo mejor me está afectando a alguien que apenas sí conozco? No, pero yo Muy digo, por cierto. ejemplo, Mejía, el Ujú, concepto de Dios que tiene él y que se quieren poner, yo no me iba a gustar que eso me lo hicieran a mí. sí, Entonces, tiene mucho que ver porque los videos hablan de cada persona, el concepto que claro. tienen las personas de Dios, de la Virgen, muchos se asustan o se enojan, se molestan, pero yo puse mi mente abierta, pero acepto porque uno le da el poder a las Claro. personas de que Sí, sí, actúen sí, por sí, uno. es Entonces cierto. me pareció que Calo puede tener la responsabilidad de esa, ¿no? No cualquiera. Y ahora, en esta ocasión, a Anita y a usted, pero yo no quiero alargarme mucho porque está muy suave y estamos alargando esta plática, pero mi hija se va a ir a trabajar y tengo que ir a atenderla. No, todos tenemos actividad, no te preocupes. Sí, pero estoy feliz y Qué sigo bien. contente, con el ánimo arriba, porque quiero seguir, quiero que mi conciencia despierte y quiero disfrutar de lo que ustedes, Anita, ustedes pueden disfrutar, porque es valorarse a uno mismo. Como le digo, Claro. todos somos especiales y todos tenemos habilidades, hay que saber despertarlos, tener los ojos abiertos y la conciencia también. Entonces, muchas gracias a los dos, gracias porque, miren, aquí nos tienen todavía No, qué bueno, o sea, es porque interrumpiéndonos se y todo, interesan en el tema también. pero mi Yo brevemente te agradecimiento. puedo platicar algo. Yo inicié viendo los videos de Aurelio Mejía Sí. y pues me parecieron buenos, por eso le digo que tienen que ver y retomar
como dice Julisa, lo que le resuene. Claro. Empecé viendo los videos de él y en alguna manera hasta me parecía algo jocoso, porque luego se burlaba del diablo, se burlaba de Dios, y que luego que te jalo la cola y que tú no me haces nada. Entonces dije, bueno, o es broma o es real. Entonces ya empecé a ver otras situaciones y después empecé a ver a los de Caloyero. Caloyero Grifas es más incisivo, más directo y va a los orígenes de las causas. Y Entonces, te eso enseña a combatirlos tú mismo, a es destruir las entidades. exacto. Entonces, esas situaciones te hacen igual empoderarte para que tú sepas qué hacer. Claro, cuando poco a poco vas despertando tu mentalidad y tu mente, ¿no? Y digo, bueno, cada uno tiene sus técnicas o su forma. Aurelio Mejía se va mucho más al perdón, a buscar el perdón y a este tipo de situaciones de, de- de amar al otro, perdonarlo, O deja que experimenten contigo, al cabo que nosotros también lo hacemos con los animalitos. sí, sí. Eri Cervantes, también yo vi muchos videos de ella y yo también igual tenía más o menos ese concepto que los dos más o menos trabajan de esa forma. Ya cuando empecé a ver los videos de Caloyero ya dijo, no, esto es lo que necesito yo y esto es lo que voy a hacer porque esto es lo que me parece más correcto. Pero no paré ahí, o sea, también vi los de Sampaio, como dices tú, a mí no me gustó su forma y su estilo, mucho menos los de William Criado, que él piensa que destruyendo entidades y destruyendo galaxias se llaman los hermanos de luz. Para él a lo mejor es bueno, no digo que no, pero no se me hace que es lo correcto, porque sigues en las mismas. O sea, no puedes destruir a alguien con el mismo odio o con coraje, porque genera... Entonces, es cuestión de que veas, analices y analices de cada uno y no más quedarte con alguien, ¿no? O sea, busca, siempre está al tanto de muchas cosas. Es más, ve hasta videos de psicología, ve muchas cosas. Lo malo de los que estudian la psicología y las ciencias es que se pegan a un libreto y de ahí no lo sacas. Aquí en a mí es lo que me gusta porque son temas no lineales, son temas que te puedes encontrar cosas diferentes. No es como vas al doctor, ¿cuáles son sus síntomas? Pues tengo esto, bueno, mire, la receta es y pum. ¿Por qué? Porque ya lo tienen en algo que no les gusta, ¿no? Exacto. Entonces ya se van en un librito, ¿no? Porque así ya no van más allá de lo que puede ser, ¿no? Y hay ocasiones, como Ana lo comentó hace rato, que a veces los doctores ni te detectan por qué tienes tal o cual enfermedad. Más en cambio, en las sesiones de hipnosis salen por qué, y generalmente son por las conexiones que tienes arrastrando de mucho tiempo, y esas conexiones hacen que tengas efectos psicosomáticos que se reflejan en tu cuerpo. Porque hay una cosa que quiero decir antes de irme. Una cosa, lo que dijo Anita, de que por generaciones tenía problemas con la rodilla en la familia, eso pasa también en la mía. Todos tenemos problemas con la rodilla, una rodilla en especial, y con un ojo, y es por herencia. Entonces, algo debe de haber ahí, claro que sí. Claro que sí. Ahora sí me despido, porque me están esperando, pero me da mucho gusto compartir con ustedes, aprendo muchísimo, he aprendido muchísimo, y esperemos que haya una próxima, y para que me diga Anita cómo le hizo, porque yo quiero ser así como ella. Gracias a todos y buenas noches. Gracias. Muy bien, Francisca. Claro que sí, Anita te va a dar un tip posteriormente. No te preocupes. Ok. Hasta pronto. Gracias. Bye. Disculpen. Tanta intromisión. Bien. Chicas, pues si tienen algún otro comentario que hacer, pues adelante. Y si no, pues nos despedimos porque también hay que descansar. Tenemos actividad mañana. Bueno, ya sábado y nosotros a las 3 de la tarde tenemos otra sesión personalizada para una persona. Yo les agradezco nuevamente su atención y espero que pues no echen en saco roto lo que se vio hoy, lo que se aprendió, porque a la larga les puede servir y sigan viendo videos nada más míos o de Caloyero, vean videos de Iracema, cada uno tiene una técnica, una forma de trabajar, pero véanlos para que asimilen y absorban y retengan lo que les sirva, lo que les resuene, como dice Julisa, o desechen lo que no les gusta, lo que no les interesa. Eso es, creo que, parte básica de alguien que quiere aprender algo, ¿no? Gracias.
Gracias. Feliz noche. Marina. Igualmente, Gracias, Anita. igualmente. Gracias a todas. Entonces, muchísimas gracias a todos, Anita. Te mando un fuerte abrazo, que Gracias. descanses. Y hasta la Gracias. próxima. Chao. Gracias. Bye. Bye.